Buenos días, amigos televidentes, ya gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 30 de septiembre del año 2019. Hoy en el programa estaremos conversando con el compañero Ervin Barreda, el director, presidente de ENACAL, y conversaremos con él sobre la ejecución presupuestaria como marcha. También hablaremos del presupuesto del 2020, el próximo año, y los próximos proyectos a concluir y entregarle a las familias nicaragüenses. Se ha avanzado mucho ahí en lo que es agua potable y saneamiento, ¿verdad? Alcantarillado sanitario. Así que conversaremos con él sobre ese tema. Decirles que bien, San Juan del Sur, el reporte es que la gente visitó este fin de semana la bahía de San Juan del Sur, uno de los lugares más visitados, que lo prefieren los nicas y también los extranjeros, ¿verdad? Y la industria se está moviendo, ¿verdad? La industria del turismo se continúa moviendo, y de acuerdo con los datos que nos daba la compañera Nacha Campbell y también el compañero Leonardo Torres, pues va en franca recuperación. También queríamos decirles que Milton, que es músico, ¿verdad? El fin de semana se conoció la noticia de la muerte de José José, ¿verdad? El príncipe de la canción romántica, el príncipe de la canción, José José, murió a la edad de 70 y pico de años, ¿no? Quedará siempre en el recuerdo de los que le gustan las baladas y las canciones de José José. Tenía 71 años, así que José José pues conmovió a la farándula, a la gente de la música y el arte en México, y también fuera de su frontera. También quería saludar a Gustavo Leitón. La verdad es que tiene un buen show, tiene una buena presentación, y con esto del intento de golpe fallido, Leitón hizo varias canciones, no conocía ese repertorio, muy buenas canciones. Una de ellas dedicada al compañero Wismar Martínez, una canción muy sentida, ¿verdad? Y que las compuso durante esos sucesos terribles, ¿verdad? Que no se volverán a vivir en el país, y que alguna gente quisiera repetirla, ¿verdad? Porque hay que decirlo, alguna gente ahí quisiera repetirla, ¿verdad? Y Leitón dejó ahí con esas canciones, pues, para la historia patentizada, ¿verdad? Lo que se vivía en aquellos momentos cuando el intento de golpe de Estado fallido, ¿verdad? De esta gente que ustedes ya conocen. Así que saludos para Leitón. Vamos a irnos a la pausa, y cuando regresemos tendremos aquí al compañero Ervin Barreda. Ya volvemos. El somocismo es una criatura de Estados Unidos. Entre 1926 y 1933, Estados Unidos ocupa militarmente Nicaragua. Sandino y su ejército derrotan y expulsan a las tropas yanqui. Pero antes de irse, crean la Guardia Nacional y nombran como jefe a Anastasio Somoza García. 1934. Bajo órdenes de Washington, Somoza traiciona el proceso de paz, asesina al general Sandino y desata una cacería sangrienta. 3 años después, Somoza da golpe de Estado al presidente Juan Bautista Sacasa. Se toma la presidencia, persigue, reprime y asesina a sus detractores. Se apropia de las riquezas del país, todo con la bendición de la Casa Blanca. 21 de septiembre, 1956. Rigoberto López Pérez se despide de su madre. Viste de azul y blanco. Llega a la Casa del Obrero en la ciudad de León, donde Somoza es agasajado por sus seguidores. Rigoberto logra introducir un revólver y dispara en contra del títere de Washington. La Guardia Nacional acribilla a Rigoberto, pero el héroe ya había puesto en marcha el principio del fin del somocismo. El fin del somocismo como cultura entreguista, corrupta y postrada ante el invasor de todos los tiempos. Como cultura vendepatria al servicio del yanqui invasor, somocismo nunca más. Cielo, mi Nicaragua se formó, por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo.
misterioso talismán. Son dos leyendas de plata, el Cocibolca y Solotla. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Ser sandinista es la mayor expresión de rebeldía. Como sandino, que enfrentó y venció a las tropas de ocupación estadounidense. De su espíritu rebelde nace el Frente Sandinista, que derrota a la dictadura instaurada por los Estados Unidos y en 1979 sienta las bases de la democracia en Nicaragua. Entre 1990 y 2006, el Frente estuvo en la oposición. Los gobernantes de turno obedecían ciegamente las políticas económicas y sociales dictadas desde Washington. Fueron años de lucha. El Frente, junto al pueblo, en la defensa de sus derechos. Ahora, el sandinismo encabeza esto. Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al compañero Ervin Barreda, al ingeniero, para que hablemos un poco sobre NACAL. Y queríamos comenzar con los avances en relación con la ejecución presupuestaria, ingeniero, ¿verdad? En los programas de inversión pública, pero sobre todo también, pues, a cuánta gente se ha llegado, a cuántas familias más se le ha llevado ese recurso que es tan importante para la familia, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Gracias por permitirnos comunicarnos con nuestra familia. Nosotros para este año teníamos presupuestado, ¿no? O tenemos todavía presupuestado un monto que oscila más o menos casi los 3.000 millones de córdobas, unos 2.978 millones de córdobas, lo que al corte de septiembre nosotros tenemos una ejecución ya de un 73%, podríamos decir. Yo creo que en este tema, Alberto, es importante destacar que ahora en Nicaragua, en este gobierno, los proyectos que se desarrollan son proyectos de un tamaño bastante grande, lo que significa que no se ejecutan necesariamente en un periodo presupuestario. Claro. Entonces nosotros tenemos proyectos que son similares en Bluefield a la carretera, por ejemplo, casi en monto y en tiempo, ¿verdad? Entonces después de 2 o 3 periodos presupuestarios, 3 años de ejecución, nosotros estamos asignándole recursos, se están ejecutando, en algunos con condiciones difíciles climáticas, pero lo importante es que ya muchos de estos proyectos que se han venido ejecutando por varios años, algunos, ¿no? Por más de 2 años algunos, prácticamente están a las puertas de finalización. Y nosotros nos sumamos, la familia, hasta que realmente nosotros comprobamos y vemos que el agua le está llegando a la familia. Es decir, en este caso, por ejemplo, aquí en este presupuesto está incluido el proyecto de Bluefield, Bilwi, el mismo Masaya, pero todavía las familias no las contabilizamos. Ya cuando terminemos el proyecto, sí vamos a decir, ok, ahora sí, 16.000 familias en Bilwi, 12.000 familias en Bluefield, 25.000 familias en Masaya, por ejemplo, que estamos, un proyecto que ya ahorita hemos iniciado la semana pasada a un proceso que nosotros le llamamos puesta en marcha al proyecto. Este proyecto de Masaya, nosotros lo comentábamos con la familia, casa a casa, ¿no? Platicando con ellos, porque hay una particularidad, es un sistema que combina componentes nuevos, ¿verdad? Que son financiados con el proyecto, casi 21 millones de dólares se invirtieron ahorita en Masaya, y componentes de infraestructura que está ahí porque también se utiliza, ¿no? Entonces, eso, al conectar la infraestructura nueva que se acaba de construir con tubería que ha estado ahí por años, ¿verdad? Porque las familias no tenían agua con suficiente presión, obviamente existen algunas roturas, algunas fugas que tenemos que estar reparando, pero que como compartimos con la familia, gracias a Dios son los últimos, diríamos, los últimos problemas que le presentamos a la población por el abastecimiento, problemáticas debido a que estamos haciendo esas conexiones, pero que ya una vez pasado este proceso se estabiliza el sistema y sí ya nosotros estaríamos en condiciones ya de marcar, incluso en el sistema de nuestro gobierno, el SIGRUN que le llamamos, el sistema, ¿verdad?, de los indicadores del gobierno, ya marcar lo que son los números de familias. Pero hablamos de miles de familias, Alberto. Este programa integral sectorial de saneamiento humano está contemplado de atender a no menos de 500,000 de personas, ¿verdad? En la medida que van terminando los proyectos, viene sumando, y muchos de estos, Alberto, son
ciudades que prácticamente no contaban con servicios de agua potable. En algunos venimos rehabilitando, en algunos venimos mejorando, pero siempre en las ciudades, aún que tuvieran algún sistema existente, siempre encontramos bolsones de algunos barrios que se habían ido creciendo en el tiempo, ¿no? Claro. Y realmente no tenían un sistema de agua potable, entonces están siendo incluidos. Entonces nosotros creemos que al finalizar prácticamente nos falta un trimestre del año. Nuestra ejecución la consideramos que va satisfactoriamente. Deberíamos de tener, si fuera lineal la programación, un 75%, estamos más o menos en 73%, pero nosotros creemos que en lo que resta de este último trimestre, nosotros vamos a cerrar y cumplir, ¿verdad?, como es el compromiso de nuestro gobierno, en este caso con este monto que tenemos presupuestado. Y ya prácticamente preparándonos de cara a la ejecución, lo que va a ser la ejecución del próximo año, que va a ser incluso un desafío mayor porque en el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, el monto presupuestado incluso supera el de este año. Ahora, hablando un poco de esos proyectos de gran envergadura, usted hablaba de Masaya, pero es por el lado de todos los pueblos que le llaman, ¿verdad? Los pueblos blancos. Fíjate que nosotros, el proyecto que le menciono solo es de Masaya, ¿no? Claro, claro. Pero recientemente nosotros iniciamos, hace 3 semanas, un poco menos, tal vez algunos, iniciamos lo que es el proyecto de agua potable de los pueblos blancos, le llamamos. Ahí se incluye Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente, ¿verdad? Ciudades aquí cercanas a Managua que todavía tenemos algunos problemas de agua. Ese va a ser un proyecto regional, va a tener tanques que posiblemente va a abastecer a 2 ciudades. Y no solo eso, sí, Alberto, nosotros en los próximos, tal vez máximo un mes, estaríamos iniciando lo que es el alcantarillado sanitario para estas 3 ciudades también. Sí, hay una orientación clara del presidente, el comandante Daniel, la compañera Rosario, nuestra vicepresidenta, de que donde nosotros venimos trabajando con proyectos de agua potable, debemos de venir, en la medida de lo posible, trabajando también el alcantarillado sanitario. Porque una vez que usted tiene 24 horas de agua en su casa y no tiene dónde disponer de esa agua, entonces realmente como que también se convierte en un problema. Claro. Porque hay mucha agua corriendo por las calles, hay charcas. Entonces, prácticamente esa es la gran estrategia que tenemos nosotros en el programa. Pero además de que la brecha que teníamos en el alcantarillado sanitario en este país era enorme. Y sigue siendo grande, todavía no, porque en el 2007, cuando el comandante llega con el Frente Sandinista de nuevo al gobierno, encontramos una cobertura del 30% apenas en el alcantarillado sanitario. 30% estoy hablando de la parte urbana y estamos hablando de un 75% en cuanto a cobertura de agua potable. Y hablando de cobertura, que usted tiene una tubería en su casa y que tiene no importa el horario que usted tenga. Nosotros venimos trabajando para revertir esta situación. Hoy por hoy estamos prácticamente llegando al 45-47% de cobertura en el alcantarillado sanitario, pero lo importante es que con los recursos que ha logrado gestionar nuestro gobierno, con lo que vamos a ejecutar y ya con los recursos asegurados, nosotros prácticamente en el 2021, más o menos, 21-22, Nicaragua prácticamente estaría alcanzando entre el 75 y el 80% de cobertura en el alcantarillado sanitario, en la parte urbana. Ese es un número, Alberto, que comparado con cualquier cifra, Centroamérica es un número que nosotros sin lugar a dudas, vamos a estar en los primeros lugares en cuanto a ese derecho restituido a nuestra familia. Pero además, un tema importante es que toda esta agua que nosotros estamos, estas ciudades donde se están construyendo alcantarillado sanitario, llevan un sistema de tratamiento. Algunas otras ciudades, hermanas o pueblos centroamericanos, han avanzado algunas en alcantarillado sanitario, pero han quedado un poco rezagados con el tema del tratamiento, que es otro problema también. Ok, recoger el agua de la ciudad, la conducir de una forma ordenada, pero donde la estás depositando, está contaminando todo lo que tiene tu manto acuífero. Entonces, nosotros no, vamos avanzando, en Nicaragua en ese sentido, vamos avanzando en el alcantarillado sanitario con su respectivo tratamiento, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando también, en el 2021 estaríamos en un 96% en cuanto al tema del agua potable. Ahora, el otro gran proyecto es Bluefield, ¿no? Bluefield. Y ese está culminado. Mira, nosotros, Bluefield, estamos prácticamente ya entrando también en esta etapa de ponerlo en marcha. Nosotros esperamos que a final de este año ya comenzar a probar todo el engranaje. Recordemos que en Bluefield no había nada. No había nada. No había nadita. Y se está construyendo todo, ¿no? Desde la toma, la captación, plantas de tratamiento, tanques, todo, redes. Entonces cuando uno comienza cuando vos haces una conexión en tu casa y cuando abrís la llave, bueno, mira que te quedó goteando algo, imagínate ahora un proyecto
donde incluye, por decirte algo, fácilmente más de 90, 100 kilómetros de tuberías instalados, por ejemplo. Estamos hablando de cantidades enormes. Entonces hay un periodo más o menos de 1, 2, 3 meses que comenzamos ya a poner el sistema en marcha, a someterlo a las presiones, y entonces también tenemos que andar ahí viendo porque siempre hay una falla y logramos estabilizar el sistema. Entonces nosotros estamos pensando que Bluefield, por ejemplo, en el primer trimestre del próximo año, ya prácticamente nosotros estaríamos iniciando en un proceso paulatino, pero no de mucho plazo, ¿no? Comenzar, por ejemplo, con un primer sector de Bluefield, después un segundo sector, un tercer sector y un cuarto sector, que más o menos estaríamos hablando de todo el primer semestre del próximo año, prácticamente ya estabilizado Bluefield, con 24 araguas del día, toditas las familias de Bluefield, el 100% de las familias de la ciudad. Y un proceso bastante parecido a ese en el caso de Bilwi. Y Bilwi, además, que incluye el casco urbano de la ciudad, incluye 4 comunidades y 4 comunidades indígenas que prácticamente nos hacen un total de 16,000 familias. Si sumamos nosotros, solo en Bilwi y en Bluefield, estamos hablando prácticamente de alrededor de 30,000 familias que van a tener agua potable, y ya Bilwi con saneamiento vamos juntos en el proyecto, y Bluefield un poco después ya prácticamente en proceso de licitación en el canterano sanitario. Es decir, solo ahí estamos hablando de 180,000, casi 200,000 personas que prácticamente nosotros vamos a tener o van a tener restituido a esta familia el derecho al agua potable. Y por eso es que estamos nosotros ya desde ya preparando el presupuesto del próximo año 2020 para que sea ejecutado de una forma muy eficiente. El otro día lo escuchaba que decía que el proyecto de Bluefield, considerando la envergadura del mismo, ya los había graduado a ustedes, ¿no? En otro nivel. Sí, yo creo que habría que reconocer, Alberto, incluso que el país, en materia, por ejemplo, en este tema de agua potable y saneamiento, y nos dicen los ingenieros que tienen muchos años de trabajar en Anacal, no existía pues la expertise, ¿no? de enfrentar proyectos tan grandes. Este proyecto de Bluefield cuesta casi 25, 26 millones de dólares. El proyecto de Huigalpa, por ejemplo, cuesta más de 40 millones de dólares. Es decir, en algún momento incluso las fuentes financieras tenían algunas dudas, ¿no? Alrededor de la capacidad instalada en el país, capacidad técnica instalada en el país, de que si íbamos a ser capaces de poder ejecutar a Anacal, ponerle 320, 400 millones de dólares, y que Anacal tuviera la suficiente fortaleza, ¿no? Y la robustez de sus técnicos de poder echar a andar ese proyecto. Y gracias a Dios, creo que, como dice usted, pues logramos a través de procesos de capacitaciones, ¿no? Claro, no vamos a hacer tampoco sí, hemos tenido mucha capacitación, mucho apoyo de las fuentes financieras, pero ya hoy por hoy prácticamente son puros técnicos NICA los que estamos prácticamente preparando todo lo que es el diseño. Hay contratación, ¿no? de empresas privadas, pero prácticamente todo el proceso de revisión, de preparación de términos de referencia y los documentos de licitación es made in Nicaragua. Ya somos ya criollos, ingenieros criollos NICA, y que prácticamente hemos logrado tener, además de todo esto, está quedando un stock o un grupo ahí de ingenieros e ingenieras capacitadas y listas también para enfrentar cualquier proyecto de esto, como el que estamos pensando, por ejemplo, con el lago de Nicaragua, ¿verdad? Ya como un proyecto estratégico, abastecer Managua, Masaya, Granada y la Meseta de los Pueblos. Es un proyecto que ya no lo vemos nosotros cuando platicábamos. Antes uno miraba ese proyecto como que era proyecto no para estas ligas, pues, pero creo que ya Nicaragua tiene técnicos suficientemente capacitados para enfrentar proyectos de esa envergadura. Ya. Ahora, ahí estábamos hablando ahora de los proyectos grandes, pero también los chiquitos. Una vez me decía el compañero Fidel Moreno que a la vez la familia le decía, para mí el proyecto más importante es que esté en mi casa, esté en mi calle, ¿verdad? Entonces, así es. Hay también claro, proyectos pequeños, ¿verdad?, que van sumando el servicio. Es una estrategia combinada, ¿no? En Bluefield no había nada, hay que hacer todo. Claro. Pero vamos, por ejemplo, a otra ciudad que tenemos algo, el mismo Managua. Managua, hay barrios que por su extensión han ido quedando un poco con horarios deficitarios para el horario de abastecimiento. No hay otra forma que perforar un pozo, porque tal vez ya quedaron demasiado alejados de la laguna de Sosoca o el campo de pozo que está aquí por el aeropuerto. Están muy largos, es donde tenemos las principales fuentes de agua,
Y entonces hay un plan a través también del Presupuesto General de la República, financiado por fondos del Tesoro, donde Hacienda hace una transferencia a ENACAL todos los años para precisamente incidir en este tipo de proyectos. Y es que es eso, ¿no? Vos haces un proyecto para 20 familias, pero para esas 20 familias, ese es un milagro que nunca habían tenido agua y nunca habían tenido alcantarillado sanitario. La gente, vos la ves feliz, porque realmente es un cambio completo de vida, ¿no? Y entonces sí tenemos proyectos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de que estamos próximos a terminar también de Santa Rosa, del Peñón, o Miramar, Puerto Sandino, que estamos en conjunto con las alcaldías también, eso es importante mencionarlo en este modelo de alianza, también desarrollando no solo esas mega obras, además de eso también tenemos esos proyectos que al final, detrás de todos estos números, como digo yo, detrás de todos estos montos, de esas millonadas, lo que hay son familias, niños, niñas, adolescentes, realmente esperando una solución para su casa, ¿no? Ellos no, si le decimos de Bilwi, al final cada quien ve la solución que tiene en su casa. Y tenemos entonces programas de perforación de pozos, de ampliación de redes, que en esos lugares donde ya existe algo, nosotros lo que vamos haciendo es reforzando, ampliando pues para mantener siempre nuestra cobertura en los niveles más elevados. Ok, vamos a irnos a la pausa y cuando regresemos tal vez podemos hablar un poco del presupuesto del próximo año. Usted decía que va a ser aumentado, ¿no? Sí. Que es más que lo que se proyectó para este año. Vamos a la pausa y ya regresamos. El somocismo es una criatura de Estados Unidos. Entre 1926 y 1933, Estados Unidos ocupa militarmente Nicaragua. Sandino y su ejército derrotan y expulsan a las tropas yanqui. Pero antes de irse, crean la Guardia Nacional y nombran como jefe a Anastasio Somoza García. 1934. Bajo órdenes de Washington, Somoza traiciona el proceso de paz, asesina al general Sandino y desata una cacería sangrienta. 3 años después, Somoza da golpe de Estado al presidente Juan Bautista Sacasa. Se toma la presidencia, persigue, reprime y asesina a sus detractores. Se apropia de las riquezas del país, todo con la bendición de la Casa Blanca. 21 de septiembre, 1956. Rigoberto López Pérez se despide de su madre. Viste de azul y blanco. Llega a la Casa del Obrero en la ciudad de León, donde Somoza es agasajado por sus seguidores. Rigoberto logra introducir un revólver y dispara en contra del títere de Washington. La Guardia Nacional acribilla a Rigoberto, pero el héroe ya había puesto en marcha el principio del fin del somocismo. El fin del somocismo como cultura entreguista, corrupta y postrada ante el invasor de todos los tiempos. Como cultura vendepatria al servicio del yanqui invasor, somocismo nunca más. Mi Nicaragua se formó, por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán, son 2 leyendas de plata, el Cocibolca y Solotlán. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Ser sandinista es la... Queríamos meternos al presupuesto de NACAL 2020, pero antes, ¿cuánto están tomando del lago de Nicaragua, ingeniero? Vea, el lago de Nicaragua ya está Huigalpa, ya toman agua de Huigalpa, San Carlos, está Morrito también, toma agua de San Carlos, tenemos San Juan del Sur y próximamente en el proyecto que estamos desarrollando y que miramos algunas imágenes ahí, la ciudad de Rivas. La ciudad de Rivas sí, también. Nosotros, gracias a Dios, somos bendecidos con ese gran recurso que tenemos ahí de agua y próximamente, no estamos hablando de mucho tiempo,
va a ser la futura fuente de abastecimiento de agua de Managua, de Granada mismo, de la meseta de los pueblos que hablamos, ¿no? De la meseta en Carazo y Masaya, ¿no? Entonces, prácticamente el lago va a convertirse en una de las principales fuentes de abastecimiento de agua. Para el 2020, ¿cuánto tienen? Vea, en el 2020 nosotros tenemos un presupuesto, tiene dos componentes el presupuesto de nosotros del 2020, ¿no? Hay un presupuesto que ya hay una orientación por parte del Ministerio de Hacienda que tiene que ver que con lo que nosotros marcamos en nuestra ejecución presupuestaria es lo que le llaman obra dura, obra física, ¿no? Es decir, son lo que hacemos en avalúo. El presupuesto entonces nosotros del próximo año de NACAL va a andar rondando más o menos los 3.300 millones de córdobas, un poco más de los 2.900 que tenemos para este año. Pero además, si nosotros incluimos los anticipos, los adelantos que se le dan a las empresas para que inicien esas obras, que no son marcados en nuestro presupuesto formalmente, pero que sí son desembolsos financieros, nosotros prácticamente desde NACAL estaría en la disposición más o menos de estar hablando de un presupuesto que va a superar los 4.000 millones de córdobas, ¿verdad? Estamos hablando de cifras ya muy significativas, cifras que no distan mucho de los presupuestos que uno mira, por ejemplo, en el MTI para el tema de carretera, o en el MINSA a través para salud. Y como dice nuestro hermano Iván, ¿verdad? Decirme dónde pones tu inversión y te voy a decir cuáles son tus prioridades, ¿no? Están las prioridades de nuestro gobierno: salud, educación, transporte, agua, electricidad, ¿no? Uno ve los montos en los presupuestos ahí y ahí está reflejado pues la voluntad política de este gobierno, ¿no? Con hechos, ¿no? Nos va a permitir el próximo año terminar estos proyectos que ya están, ¿no? Que te decía que vienen de varios años. Ahí en esa partida estamos asegurando el monto que nos permite finalizar estos proyectos, pero además iniciar nuevas ciudades, ¿no? Estamos hablando que próximamente nosotros vamos a arrancar 11 ciudades nuevas. Hay fondos del BID nuevo, hay un fondo del KfW con el fondo del BESI, que nosotros esperamos iniciar también el próximo año, que estaría incluido en este presupuesto. Estamos hablando de un otro megaproyecto, Alberto. Estamos hablando de uno que nosotros hemos denominado Managua Metropolitana. Incluye Tipitapa, Ciudad Sandino y la ampliación del mismo Managua, de la planta de tratamiento de Managua. Un proyecto de casi 130 millones de dólares que va a estar siendo ejecutado, que nos va a permitir realmente lograr el saneamiento completo de Tipitapa, ¿verdad? Una ciudad ya muy poblada, muy cercana a Managua, y construir todo lo que es el sistema de alcantarillado nuevo en Tipitapa y reforzar el sistema de agua potable. Igual que Ciudad Sandino, igual que Managua. Estas nuevas ciudades que le digo yo, por ejemplo, estamos hablando de Nandaime, estamos hablando de estos pueblos blancos, Tola, algunas ciudades aquí en el norte del país como Totogalpa, Quilalí, Huihuilí. Es decir, cuando uno ve la ejecución en el tema de agua y saneamiento, uno ve fácilmente que estamos trabajando en toda la geografía del país, ¿verdad? Y lo importante también, Alberto, de mencionar es que cuando nosotros hablamos que el presupuesto del próximo año es 3.300 millones de córdobas, estamos hablando que tenemos los recursos asegurados, que están los préstamos asegurados, ya conveniados, incluso con fondos ya, con flujos de caja ya nosotros en las cuentas, ¿no? Respectivas del Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Es decir, que no estamos hablando de que es que vamos a ir a buscar un financiamiento, no, estamos hablando ya sobre la base de recursos asegurados, ¿no? Eso nos va a permitir prácticamente seguir llegando a esta meta que decíamos del 96% y creo que con los nuevos convenios que estamos consensuando como gobierno, bueno, va a permitir incluso superar esta meta que hablábamos de 75-80 al 2021 en alcantarillado sanitario, prácticamente buscar acercarnos fácilmente al 90% tal vez. Bueno, entonces eso significa de que tenemos una prioridad enorme en el país. Alrededor de todo esto también, Alberto, yo creo que hay mucha esperanza también alrededor del tema de generación de empleo también. ¿Verdad? Cuando un proyecto de esta magnitud llega a una ciudad como cualquier ciudad, incluso Managua, pues, ¿no? O a Tipitapa, un proyecto con estos montos, ahí se mueven mucho los mismos profesionales, hay mucho trabajo de mano de obra local, la gasolinera vende más combustible, la señora que vende la comida cerca de donde están los proyectos vende más,
Incluso aparece mucho emprendimiento nuevo, ¿no? Gente Claro. que alquila casas para la gente, las empresas que llegan. Entonces, hay un movimiento económico hay un alrededor, movimiento ¿no? económico alrededor de todos estos proyectos y lo más interesante es esto, como el gobierno, además de estar trabajando, por ejemplo, en el proyecto de agua potable en Bilwi, está el hospital y está la carretera y está, entonces todo eso creo que es que lo que ha permitido también esa reversión de las cifras, ¿no? A partir del desastre que se hizo Claro. en el 2018, es evidente de que la economía va poco a poco despegando, ¿no? Y una parte, además del turismo, ¿no? Una buena parte en esta inyección tiene que ver la inversión pública, lo destaca mucho nuestro hermano Iván Acosta. Por lo tanto, nos piden a nosotros desde las instituciones que seamos eficientes en la ejecución, porque presupuestamos 3.300 y no lo ejecutamos, estamos haciendo un daño doble, ¿no? No dinamizamos la economía y además que atrasamos los recursos y no estamos siendo eficientes en ejecución. Ahora, ¿cuáles son los proyectos que están próximos ya a ser concluidos, a Sí, entregarse? prácticamente nosotros ahorita estamos por finalizar, ¿verdad? Masaya, le mencionaba. Masaya. Estamos ya en los estertores, ya desde la finalización. Nosotros pensamos que en las próximas 3 semanas, no, estamos hablando de semanas. De semanas. Masaya estamos hablando de 3 semanas, un mes, lo que nos tome ya estabilizar el sistema. Pero ya hay barrios, Alberto, en Monimbó, un barrio histórico, con una reivindicación histórica por el tema del agua. Ya nosotros hemos visto la felicidad en los rostros de algunas familias en Monimbó cuando por primera vez abren un grifo en su casa y tienen agua en las mañanas, ¿no? Cuando los abastecíamos con cisterna. Nos hace falta, como te digo, estabilizar el sistema, pero prácticamente vamos a lograrlo en las próximas 3 semanas. Tenemos Santa Rosa del Peñón, una ciudad, no una ciudad grande, pero igual, ¿no? Con una cantidad de familias que tenían una situación complicada León, ¿no? de agua potable en León, municipio de León. El problema ahí es el tema del recurso de agua. Estamos trayendo agua, imagínate, de los zarzales, está prácticamente a unos 24 kilómetros ya de Santa Rosa del Peñón, y con este proyecto nosotros pensamos que en los próximos un mes y medio también estaríamos entregándole a la familia este proyecto. Estamos terminando Puerto Sandino y Miramar, también, ¿verdad? Ahí hay otro grupo importante de familias que vamos a estar atendiéndolo. Y a inicio del 2020, porque para nosotros prácticamente faltan 3 meses del año, nosotros próximos a concluir, incluimos también Bilwi Bluefield. Ya, entonces ahí estamos hablando de no menos de 30, 55, estamos hablando de no menos de 70.000 familias, Alberto. De 7 por 6, 42, de 400.000 personas, más o menos fácilmente ahí, de que van a tener agua potable en calidad y en cantidad, ¿no? Y posiblemente también por concluir el alcantarillado sanitario de Bilwi, Masaya, Condega y Juigalpa, ¿no? Un poco tal vez finalizando el año, iniciando tal vez el próximo año. Pero ya para nosotros son proyectos que están próximos a iniciar, que en este presupuesto del 2020 ya no requieren tanta partida, porque prácticamente lo que falta es la conclusión, más o menos. Juigalpa era emblemático, ¿verdad? Sí, Juigalpa es emblemático, una ciudad grande, ya, ¿no? Una de las ciudades principales de Nicaragua. Se había logrado resolver el tema del alcantarillado sanitario, pero entonces estaba esa gran demanda, ¿no? Gente con 24 horas de agua, mucha agua corriendo por las calles, y ya, gracias a Dios, ese problema va a quedar ya resuelto. Pero además de que estamos finalizando, Alberto, lo importante de esto es que hay una estrategia también del gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, de ir preparando nosotros carteras de proyectos. Cuando digo preparar carteras de proyectos, Hacienda dispone de un fondo que es para preinversión, que permite ya ir formulando los proyectos. Cuando digo formulando, es llevándolos a nivel de diseño ya del final, de tal forma que cuando vienen las fuentes financieras, vos tenés un proyecto diseñado, presupuestado, con planos y todo, que realmente nos permite, una vez que viene el fondo, simplemente someterlo a aprobación e iniciar inmediatamente los procesos de licitación. Eso en años anteriores nos metía en mucho atraso y nos hacía ser muy ineficientes. Entonces, a nosotros ya en estos últimos trimestres del año, nosotros vamos a iniciar 11 nuevas ciudades que les mencionaba yo. Estamos hablando de Tollinandaime en agua potable, y estaríamos iniciando 9 ciudades con alcantarillado sanitario. Ya ahora la inversión, a partir de ahora para adelante, usted va a ver que vamos a tener más ciudades en alcantarillado sanitario, porque
la brecha es mayor, ¿no? Y en agua vamos llegando al 95, 96%, obviamente vamos a comenzar a avanzar más en alcantarillado sanitario. Estamos hablando en Andaime, Nueva Guinea, El Rama, La Esperanza, Riva, además del proyecto de agua, vamos a hacer el alcantarillado, Tola, Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente, es decir, 11 ciudades, 9 con alcantarillado sanitario y 2 ciudades con agua potable, que están siendo incluidas en este presupuesto del 2020 y con lo que nos falta ahorita del 2021. Hay algunas del 2019, hay algunas ciudades de estas, como le digo, estas son ciudades no muy grandes, ya que posiblemente los plazos son no tan largos como los de Bluefield y Bilwi. Estamos hablando de plazos que oscilan entre los 12 y 18 meses más o menos. Es decir, que algunas, si encontramos empresas con muy buena ejecución, prácticamente algunos estaríamos iniciándolo este año y finalizándolo en el próximo con mucha... Ingeniero, debido a lo viejo, al tiempo que tienen las tuberías y esto, ¿cuánto es lo que se pierde ahora en Anacal del agua, del recurso agua? Hay pérdidas ahí, ¿verdad? Claro, es variado, Alberto. En algunas ciudades, tenemos ciudades con muy buenos indicadores, ¿no? Matagalpa, Estelí, Madrid, Managua, lo tenemos con un índice muy alto. Hablamos de porcentaje en algunas ciudades de más del 50%. Pero es importante, Alberto, destacar que el agua no solo se pierde por la tubería, ¿verdad? El componente del agua que se le llama agua no facturada tiene dos componentes. Uno que es el físico, que es el que se pierde, ¿no? Porque una tubería está rota, pero además hay uno que se pierde que es comercialmente, ¿no? Hay alguien que se conecta ilegalmente, la empresa lo contabiliza que sale, pero una vez que factura no lo encontrás, por eso se le llama agua no facturada. Se estima, ¿no? Que el 60% del agua que uno ve que no logra facturar, el 60% es pérdida comercial y el 40% es técnica. Ya, nosotros hemos logrado decir, ok, supongamos que es 50 y 50. Es decir, también nosotros tenemos mucho trabajo que hacer con nuestras comunidades, con nuestras familias, a que el agua realmente en Nicaragua es barata. Claro. ¿Verdad? Entonces yo creo que lo menos que podríamos hacer es no tener una conexión ilegal, pagar nuestras facturas al tiempo, porque yo de repente veo algunos compañeros también que hacen una campaña alrededor de que Anacal anda cobrando el agua. Y entonces, el agua tenemos que pagarlo. Claro, ¿Qué piensan estos compañeros si es que no hay que pagar el agua? Y te dicen que qué barbaridad, que andas cobrando el agua y que puedes cortarle el agua. Pero mira, normalmente Anacal es de las empresas que incluso se critica mucho porque no cortas inmediatamente el teléfono, Alberto. Uno a los minutos tener bloqueado tu teléfono. Igual la energía. Es más, incluso porque operativamente es muy fácil, menos complicado hacerlo. Pero en el caso del agua, hay gente incluso que llama a la radio, pero cuando vos revisas su historial te debe 8, 9, 10 facturas. Y entonces dicen que qué barbaridad, me cortaron el agua. O sea, realmente es la última opción porque nosotros comprendemos que estar sin agua es complicado, ¿no? Pero los gastos que conlleva llevar el agua a la familia es enorme también. El costo de energía, el costo de cloro, el pago de los operarios. Entonces este tema del agua no facturada sí se pierde por las tuberías viejas, pero creo que si nosotros lográramos reducir el agua esta que es aparente, porque no se pierde, no se está perdiendo, alguien la está consumiendo. Claro. Pero para la empresa sí es una pérdida porque no la logra contabilizar. Si nosotros, ¿qué es el tema que nosotros estamos trabajando? ¿No? Porque además es un tema que no te requiere de muchos recursos, porque es un tema simplemente de detectar que don Alberto Mora tiene una conexión ilegal, un ejemplo, ¿no? Entonces, detectarlo, hallarlo y legalizarlo. Mira, don Alberto, discúlpenos, le vamos a poner lo vamos a conectar y le vamos a poner su medidor. Y va a pagar pues lo que usted consume. De eso, Alberto, hay un montón de gente en Nicaragua que todavía tenemos eso, y gente de saco y corbata que vos los mirás muy impolutos aquí, o no aquí, no, los mirás ahí dando declaraciones como la Madre Teresa, y los encontrás con grandes negocios, realmente robando agua, pues porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Robando agua. Tenemos algunos casos que lo estamos trabajando, incluso... como no son familias, ¿verdad? Pobres, son gente que tienen mucha plata, estamos incluso por llevar a procesos judiciales a algunos de ellos, porque no es justo tampoco, ¿no? De que el gobierno, pues nosotros mismos, todo el pueblo nicaragüense haciendo un gran esfuerzo, porque mucha de esta plata son préstamos, ¿no? Claro. Haciendo esfuerzos por desarrollar proyectos y algún vivo, ¿verdad? Se conecta ilegalmente y tiene su gran negocio y no está pagando agua.
o le hace algún trabajo. Esos son trabajos, seguramente son embotelladoras estas, ¿no? Y no, tenemos negocios de supermercados. ¿Supermercados? Sí, supermercados. Fíjate que las embotelladoras no, porque normalmente esta gente tiene tiene sus pozos. Pero estos vivos, ¿no? Se conectan de las redes y olímpicamente en algún momento por deficiencia misma de la empresa, ¿no? Pero cuando lo encuentro, ahí está la situación, ¿me entiendes? Entonces, ay, pobrecito, mira que no, que si yo no consumo agua, ¿me entiendes? Y vos mirás la gran infraestructura que tienen, que obviamente no consumen un barril de agua, pues, ¿no? Pero además mirás que tienen tanques, tienen todo, cómo llenan todo eso. Es decir, todo este tema de la pérdida de agua es un tema que hay que trabajarlo, creo, en conjunto, la sociedad, ¿no? La parte técnica que le corresponde a NACAL, reparar las tuberías viejas, ¿no? Pero en cuanto a esta pérdida que le llamamos pérdida, que es una pérdida aparente realmente porque no es que se pierde. Claro, alguien la consume. Alguien la consume, ¿no? Entonces, son desafíos enormes que tenemos, ¿no? Porque para que la empresa tiene que ser sostenible, NACAL tiene que ser sostenible. Claro. Este proyecto de Bilwi no nos podríamos dar el lujo como país, o de Bluefield, después de invertir este montón de millones de dólares, que a la vuelta de 4 meses, porque como no somos capaces de que la gente no pague la factura, entonces el proyecto no le puede dar mantenimiento y a la vuelta de 3, 4 años el proyecto no funciona, ¿no? Entonces, no es esa la lógica, ¿no? La lógica es que la empresa sea sostenible. Estamos desarrollando sistemas de catastros ya computarizados, con lo que nos permite realmente poder ver desde aquí, desde el teléfono, a Benito, que me dé su número, puedo ver, que me dé su dirección más o menos y podría ver a Benito más o menos cómo está, más o menos, cómo está su consumo o cómo está desde el punto de vista legal con la empresa, su responsabilidad. Claro. ¿No? Ahora, ¿la morosidad es alta o...? Es alta, Alberto. Creo que seguimos teniendo ese desafío, y digo nosotros, ¿no? Como pobladores nicaragüenses, de que lo último que priorizamos siempre es el pago del agua. Sí. Es lo último que priorizamos. Priorizamos nuestro cable, ahora con tantos sistemas que hay ahora, de Netflix, de Apple Music, sin querer hacerle propaganda, pero todo eso está priorizado, ¿no? Tu música, y lo último que priorizamos siempre es el agua potable, ¿no? Entonces, creo que el índice de morosidad sigue siendo alto, ¿verdad? Son los temas que nosotros trabajamos a diario, porque además de todo esto, Alberto, de trabajar en asegurar el agua a la familia, nosotros también tenemos como empresa esa otra gran carga. Nosotros a veces analizamos el tema energético, alguien la genera, otro la transporta y alguien la comercializa. En NACAL tiene completo, todo, el recurso, lo transporta y lo cobra. Entonces, a veces también eso se hace un poco, es complejo, ¿no? También manejar todo el aparato, ¿no? Pero creo que en la medida que vayamos tomando nosotros, digo nosotros como familias, ¿no? Más conciencia sobre que el primer tema que queríamos de priorizar es el agua. Incluso yo yo monitoreo los medios y oigo con esos programas de opinión, y hay gente que habla entonces y dice que, dando la razón, que NACAL tiene que cobrar, y claro. Nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin sistema. Entonces, eso, ¿no? Aprovechar siempre ese tema, ese llamado a las familias de que el agua es baratísima, Alberto. El agua en algunos lugares aquí, en algunos sectores, yo he comentado con usted, que prácticamente el metro cúbico vale 4 córdobas, 5 córdobas. Claro. 1000 litros de agua, 5 córdobas, es decir, pero incluso para estos grandes supermercados y estas cosas que hablamos grandes, el costo es muy barato también. Ya son negocios que realmente utilizan el agua como una materia prima, en lugares donde lavan las verduras, es decir, tienen todo un complejo ahí de gasto de agua, y que cuando vas al súper te lo cobran más o menos, y ahí no es justo entonces que también no sea pagado este servicio, pero que además que es una obligación. Claro. Se le está pidiendo, no es un favor, pues. Bueno, yo le agradezco, y la verdad es que sí, hay que priorizar el agua. Muchas facturas se acumulan, ¿verdad? Y ustedes no cortan, o sea, es una medida extrema, digamos. Nosotros notificamos, sí cortamos, Alberto. Yo sé, pues, pero sí, es que operativamente hacer un corte de agua, Ajá. Alberto, es más complicado que cortar energía o cortar el teléfono, porque eso solo te bloquea desde un servidor, nada más. El agua cortamos de primera fase, que le llamamos, que es en el medidor. Claro. Entonces, como deberíamos de tener entonces un montón de personal que esté prácticamente cuadra a cuadra vigilando que cuando demos la vuelta uno te conecte, porque es peor después. Claro. Siempre estamos apostando
a que la familia va a llegar, lo tratamos de hablar, lo notificamos, porque entonces a veces se convierte en un círculo, ¿no? Entonces se convierte en ilegal, se conecta, perdés el control sobre eso y ahí sí nos fregamos de viaje, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que no debería, el corte no debería existir realmente, porque si yo estoy claro que estoy consumiendo, tengo un servicio, de pagarlo, debería pagarlo, pues, ¿verdad? No debería existir incluso ninguna queja porque me corten el agua, porque si hay un corte, hay una causa-efecto, ¿no? No es que alguien corte el agua porque me cayó mal al verte, lo voy a ir a cortar el agua, no. Pero siempre tendemos a solo a criticar el corte, que por qué me cortan. Nunca nos preguntamos, incluso algunos compañeros periodistas, a preguntarle al que está en la otra línea, compañero, ¿y usted cuánto debe? Porque le cortaron por puro gusto, porque le cayó mal. Claro, claro. Entonces, son desafíos, Alberto, muy importantes, creo yo, que tenemos que ver. Es como el tema de la conectividad del alcantarillado sanitario, Alberto. Aprovecho tal vez solo los últimos tiempos. No importa. Fíjate, Alberto, que nosotros se desarrollan los proyectos de alcantarillado sanitario. El proyecto incluye hasta la caja de registro que vos tenés enfrente de tu acera, ¿no? Yo no puedo entrar a tu casa a hacerte tu Claro. Entonces, tenemos una identificada y una problemática que la conectividad de las familias hacia el alcantarillado sanitario es muy baja. Entonces, hay una demanda de la familia porque no tengo alcantarillado sanitario. El gobierno, el Estado hace una inversión millonaria, se hacen las tuberías, se hace el sistema de tratamiento, pero después la respuesta de la familia al conectarse es muy baja. Es multicausal, ¿no? Existen causas, pueden ser financieras, pueden ser de voluntad, de cultural, pero bueno, el problema sí que tenemos una realidad, que existe una baja conexión y la estamos trabajando también. Estamos trabajando como gobierno en el Gabinete de Infraestructura. Aún teniendo la posibilidad entonces de las familias la posibilidad, yo le comento, en Granada, por ejemplo, en todo el centro de Granada, que gente que tiene negocio, tenemos una baja conectividad, por ejemplo. Entonces, el mismo que tiene el negocio en el sector turístico, y ahí no se conecta al alcantarillado sanitario, cuando haciendo una pequeña inversión podría tener un mejor servicio para los usuarios, pero además porque él está depositando un agua que tal vez a él no le afecta, pero los que están por el malecón sí les está afectando. Claro. Entonces es un tema que creo que es muy importante, el pago del agua y conectarnos a los sistemas, porque para eso son concebidos. Y tenemos gente que se queja que dos se conectaron y el de en medio no se conecta, entonces ahí está el charco, está el zancudo, está la molestia. Entonces es un tema que también hacemos llamado a la familia, que donde se están haciendo los proyectos de alcantarillado sanitario, hagamos un esfuerzo. Requiere una inversión que no es tan alta tampoco, pero que al final le va a dar mayor costo a tu propiedad. Vos tenés una casa con aguas negras ya instalada, esa casa sube. Y además de que le va a mejorar la salud a la familia que tenga ahí. Entonces también aprovechar este espacio, porque es un tema que lo estamos trabajando, porque está identificada la necesidad. Hombre, yo le agradezco, muchas gracias, ingeniero. Gracias por habernos permitido conversar con usted y que nuestra audiencia conozca de los proyectos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Alberto. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, ya volvemos. El somocismo es una criatura de Estados Unidos. Entre 1926 y 1933, Estados Unidos ocupa militarmente Nicaragua. Sandino y su ejército derrotan y expulsan a las tropas yanqui. Pero antes de irse, crean la Guardia Nacional y nombran como jefe a Anastasio Somoza García. 1934. Bajo órdenes de Washington, Somoza traiciona el proceso de paz, asesina al general Sandino y desata una cacería sangrienta. 3 años después, Somoza da golpe de Estado al presidente Juan Bautista Sacasa. Se toma la presidencia, persigue, reprime y asesina a sus detractores. Se apropia de las riquezas del país, todo con la bendición de la Casa Blanca. 21 de septiembre, 1956. Rigoberto López Pérez se despide de su madre. Viste de azul y blanco. Llega a la Casa del Obrero en la ciudad de León, donde Somoza es agasajado por sus seguidores. Rigoberto logra introducir un revólver y dispara en contra del títere de Washington. La Guardia Nacional acribilla a Rigoberto, pero el héroe ya había puesto en marcha el principio del fin del somocismo. El fin del somocismo como cultura entreguista, corrupta y postrada ante el invasor de todos los tiempos. Como cultura vendepatria al servicio del yanqui invasor, somocismo nunca más. Con un pedazo de cielo
cielo, mi Nicaragua se formó. Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán. Son dos leyendas de plata, el Cocibolca y Solotla. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de... Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a Jader. Buenos días, Jader. Murió José José, hombre. Una leyenda, sí. En Miami, ¿eh? Sí, José José estuvo aquí me recordaba con Milton en el Centro Comercial Managua. ¿Cómo se llamaba, Milton? Me dijiste. Nicafer 70. Nicafer 70 era la feria agropecuaria. Fíjate cómo es que viejo que es Milton, que se acuerda. Sí, ya Milton ya es decano. Ah, sí. Ya es decano y pronto rector. En el 70 fue. Cuando vino en el 70. Ahí empezó, 70, 71, 72. Ah, empezó la feria ahí, que era el centro comercial ahora, sí, la feria. Es que Milton ya es decano. Era de los ganaderos eso, ¿no? Ese tipo explica. Pues. Tipo explica, correcto, sí. Decano de la música. No, y ahí, entonces la gente que venía a cantar, ahí iba. Y ahí le tocó a José José, ¿ya? Esa es buena. Ahí bailaron mis tíos, los Davy Boy, y tienen fotos. Los Davy Boy. Ahí está Elco, dice, bailando sus tíos, Es que Davy Boy. están ligados siempre a ellos, al mundo artístico. Al mundo artístico, Sí. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, además de la muerte de José José, ¿qué tenés? Bueno, nos vamos semana o fin de semana agitado en Hong Kong. La verdad que parece que ya no cualquier motivo es algo para que te incita a protestar. En ese sentido, ahora protestan por el 70 aniversario de la República Popular de China. ¿Qué les parece? Miles salieron a protestar en Hong Kong. Hace semanas lo hacían por la ley de extradición, ahora por el 70 aniversario de la República Popular de China. Esta es la semana 17 consecutiva de protesta. Ladrillo, bombas incendiarias o molotov. También salieron ahí a relucir paraguas. De todo en esa protesta contra las autoridades de la República Popular de China. Durante esas protestas hubo 100 detenidos. A diferencia de las semanas anteriores, pues no se tornó tan violenta, pero sí hubo pues algunas situaciones ahí muy crispadas y que con lo que se logró pues detener por lo menos a 100 de los principales incitadores de las protestas en las calles de Hong Kong, que por cierto ya les reporta pérdidas millonarias y una caída del turismo sorprendente. Y eso es lo que alertaban las autoridades de Hong Kong, de que si seguían con estas protestas, pues como siempre sucede en estos casos, la más afectada sería pues la economía y por ende pues los ciudadanos de Hong Kong. Además de esta información, nos trasladamos ahora a Estados Unidos, y es que el presidente Donald Trump, después de las filtraciones en la Casa Blanca de esa conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Trump pidió lo siguiente: merezco conocer a mi acusador, por lo menos. Eso está pidiendo el presidente Donald Trump. ¿A quién se le está abriendo una investigación? Ahí está en pantallas Nancy Pelosi, que es la que la ha iniciado, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos. Entonces Trump insistió en que quiere conocer a su acusador. Asegura Trump, esta persona estaba espiando al presidente de los Estados Unidos. Esto tendrá graves consecuencias, y pidió que por favor se lo muestren porque quiere conversar con él, el presidente de los Estados Unidos. Además, sugirió enviar a prisión al congresista opositor que está muy atento a este caso del presidente Donald Trump, que conversó con Zelensky, el presidente de Ucrania, y en el que muchos aseguran de que para que pudiera desembolsar más de $300 millones de Estados Unidos, pues
había pedido como contraparte al presidente de los Estados Unidos la cabeza de Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así está la situación, y sin olvidar pues que lo que mencionábamos al inicio, que es noticia importante a nivel internacional, el fallecimiento de esa leyenda de la canción, José José. José José. Eso es todo lo que tengo. Ahí está, Sí, ahí está José José. En la mañana algunos medios estadounidenses pasaban algunas entrevistas de mexicanos que pedían de que retornaran los restos, pues el cuerpo de él hacia México, porque José José, decía la gente que siempre lo siguió, y algunos contaban sus historias de que esas canciones lo han acompañado a lo largo de 30 años y que continúan tan enamorados como la primera vez que escucharon sus canciones. Pedían que repatriaran pues los restos, porque José José no es de Miami, en realidad que es de México. Es de México. Ahora México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mando, asegura de que van a nombrar un parque con el nombre de José José, una avenida gigante con el nombre de José José, y que el próximo Día de los Difuntos, que por cierto ya estamos cerca, todas las ofrendas florales de todos los negocios llevarán de alguna manera un motivo que haga alusión a José José, ese ícono de la canción José José. Bueno, con esto terminamos pues. Buenos días, y continúe con Canal 4, la mejor televisión. Buenos días. Gracias.